Hola, buenas tardes. Soy hincha de Ferrocarril Oeste. No era un chiste, ¿verdad? Este es un club que es muy tradicional para la clase media porteña, para los que no nos conocen. Y Ferro es un club que hace casi 20 años que estamos en la segunda categoría del fútbol argentino. Nuestro clásico rival es Vélez Sarsfield, un club que durante los mismos años que nosotros perdimos todo, ellos ganaron todo. A Vélez le dicen el Fortín, y cerca del estadio de fútbol de este club hay una pizzería que lleva el mismo nombre. La pizza del Fortín se las recomiendo, la verdad. ¿La conocés? Sí. Es buenísima. Exacto. Tiene la masa muy gruesa, la mozzarella es casi como la masa, chorrea aceite por todos lados. Le tienen que poner 18 servilletas para no mancharse las manos. Pero la pizza del Fortín se come ahí, o parados en el mostrador o sentados en la mesa. No da que se la lleven a su casa. Esa pizza fría se convierte en algo que es verdaderamente impasable. A 9 cuadras de la pizzería del Fortín está la cárcel de Villa Devoto, el único penal de máxima seguridad que sobrevive en la capital de todos los argentinos. Efectivamente, como decía el presentador, hace casi 30 años esa cárcel me atrapó. Apellido, eso fue lo primero que escuché de un guardia penitenciario. Yo esperaba buen día, pero no dicen buen día en la cárcel. Con el tiempo entendí que un buen día es claramente otra cosa que lo que pasa en ese lugar. A la cárcel van aquellas personas que son condenadas o son acusadas por haber cometido un delito. Un delito es un conflicto grave, de los más graves que prevé nuestro ordenamiento jurídico. ¿Alguno de los que está acá cometió algún delito alguna vez? Un delito va desde lesiones, desde haberse quedado con algo que no es de uno, el haber tenido estupefacientes prohibidos alguna vez. Levante la mano el que no cometió un delito alguna vez. 1, 2, 3, 4, algunos mienten. 5, 6, 7. Lo cierto es que muchísimas personas cometen un delito. Yo llamo la teoría del embudo a las consecuencias o al recorrido que lleva a una persona a ir a la prisión. ¿Saben lo que es un embudo, verdad? Esa cosa circular que después va afinándose hasta pasar por un tubito. Bueno, la parte superior del embudo es donde estamos, todos los que alguna vez cometimos alguna conducta que el Código Penal llama delito, ¿sí? Después, ese embudo va afinándose. Es el sistema de pesos y contrapesos, el que tiene un buen abogado, el que no se puede probar, estas cosas que pasan en nuestra sociedad. A veces van pasando por esos distintos filtros y solamente los más delgados pasan por el tubito del final, que tiene como destino la sanción más grave que podemos prever para aquellos que violentan el ordenamiento jurídico, la cárcel. O sea, que en la cárcel no están todos los que cometen un delito. Ni siquiera están los que cometen los delitos más graves, pero están los que están y son los que son. Quiero hacer una aclaración, no se trata de justificar el delito, yo no hago eso, ¿no? El delito en general es una opción, pero sí hay que entender, porque si no entendemos de qué hablamos cuando hablamos de prisión, entonces difícilmente podamos intervenir para modificar una realidad que verdaderamente nos tiene que preocupar a todos. En la cárcel, lo que nosotros llamamos derecho se transforma en privilegio. Visitas, contacto con la familia, la salud, la educación, el tema de hoy, dormir tranquilo. Todo eso está normado por un conjunto de premios y castigos que tienen como regulación a la violencia como forma eficaz de decidir quién tiene razón. Sin perjuicio
de que esto es lo que pasa en nuestras prisiones argentinas y que la gente que está en ese lugar cumple con la sanción que la ley establece, lo cierto es que la cárcel nos daña a todos. Daña a las personas que se encuentran en ese lugar y salen peor de lo que entran. A menudo las noticias nos asustan con razón cuando nos enteramos de horrendos crímenes producidos por personas que alguna vez estuvieron en la cárcel. Daña también a los trabajadores penitenciarios que no tienen estímulos para realizar sus tareas de acuerdo a lo que la norma prevé, a la norma que rige la vida en las cárceles y a las normas que rigen los derechos de un trabajador. Y también daña al conjunto de la sociedad, porque 1 de cada 2 personas que pasan por las cárceles argentinas van a volver a estar y probablemente vuelvan a estar por haber cometido algo mucho más grave que lo que los llevó en el otro momento a estar del lugar de donde vienen. Nuestra sociedad tiene cierta dosis de hipocresía, por cierto, con todo esto, ¿verdad? Nos preocupa el delito, claro, ¿cómo no nos va a preocupar en una sociedad como la nuestra? Tenemos mucho miedo, porque sabemos lo que nos pasa. Y cuando tomamos conocimiento de algún hecho de estos aberrantes, delictivos, queremos que la justicia llegue, que llegue rápido, que se imponga y que castigue al responsable con esta pena, con la privación de la libertad, la más grave que le podemos aplicar a alguien. Después, cuando recuperan su libertad, nos volvemos a preocupar, porque sabemos que en las cárceles no se aprende nada bueno y sabemos también, como dije antes, que salen peor de lo que entran, entonces queremos que no salgan y que si salen que vuelvan a estar muy rápido en la prisión. Pero la hipocresía está dada porque no nos preocupa ese mientras tanto. Lamentablemente, las herramientas con las que debiéramos trabajar en contextos de encierro adolecen. Estos privilegios regulados por la violencia se convierten en excepción para poder alcanzar y son las herramientas que debiéramos utilizar en contextos de encierro para motivar a esas personas que están en esos lugares a que cuando recuperen su libertad no produzcan conflictos para ellos ni para con terceros que estamos esperando que de ahí salgan de otra manera. En ese lugar sorprende que todavía sorprenda que la regla sea la reincidencia. Yo a veces me cuestiono si la cárcel funciona mal, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía creamos que algo que sabemos que produce daño tenga como resultado producir daño? Lo extraño sería que no quieran volver a cometer delitos. Lo extraño de la prisión sería que la gente salga mejor de lo que entra. A veces creo que la cárcel funciona bien, busca producir daño y lo logra con eficacia, condiciona falsas identidades, obliga en muchísimos casos a vivir de la violencia y del delito en esos lugares y por si esto fuera poco, convierte al Estado en delincuente. Porque no sé si ustedes saben que en las cárceles argentinas el Estado tolera y hace lo mismo que en el medio libre reprocha. En las cárceles argentinas se roba, en las cárceles argentinas se vende droga, en las cárceles argentinas se viola, en las cárceles argentinas se mata. Todo ante la vista de agentes estatales que financiamos todos y que tendrían que hacer lo contrario y que en muchísimas ocasiones no solo que no lo impiden, sino que también son los actores principales de esta tragedia. Yo les quiero contar una historia, en el mismo lugar de siempre, pero gente que intentó hacer algo distinto, basado en una herramienta poderosísima, que es la educación. Era el año 1985, la primavera democrática para los que tuvimos el lujo de vivirla. Sabemos que todos los sueños que soñábamos, creíamos que los podíamos hacer realidad, por el simple y solo hecho de volver a vivir en democracia. Fue así como unas madres de 3 chicos, de 3 jóvenes que estaban alojados en ese penal, en el de Villa Devoto, las mamás, ¿no? Siempre las mamás, incondicionales, siempre, ¿no? Qué cosa lo de las madres, da para otra charla TED. Pero fueron 3 mamás las que se acercaron a la Universidad de Buenos Aires y le plantearon a la entonces secretaria académica
que sus hijos eran jóvenes, que habían estudiado en el medio libre, pero que ahora estaban en prisión y que sabían que iban a perder muchas cosas sus hijos, la libertad, ¿no? Ya no es poco perder la libertad, por cierto, pero en la cárcel se pierde mucho más. Pero no querían que pierdan la posibilidad de continuar sus estudios universitarios, entonces le pidieron a esta funcionaria, Marta Laferrier, merece ser nombrada, que si existía alguna posibilidad de acercarle materiales de estudio a sus hijos y que llegado el caso, cuando llegue la fecha de los exámenes, si lo podían llevar a la universidad para rendir la materia. Recuerden que estábamos en 1985 y que los sueños se hacían a mano y sin pedir permiso, ¿no? A esta funcionaria se le ocurrió algo distinto también, ¿no? Así como a estos chicos se le ocurrió estudiar en ese lugar, a esta funcionaria se le ocurrió que en vez de que vayan a estudiar a la universidad, que la universidad vaya a dar clases a la prisión. Se conversó con el servicio penitenciario, una institución difícil, si las hay, vertical, dura, militarizada. Y hacia ahí fue la universidad, una institución horizontal, democrática, en donde todos valemos uno, y se llegó a un acuerdo. Y el servicio penitenciario le cedió un espacio para poder dar clases en el penal de Villa Devoto. El espacio estaba destruido. Se había producido un motín años atrás, era un pabellón que había alojado jóvenes adultos que tienen entre 18 y 21 años, se les llama jóvenes adultos, jóvenes pibes. Ese motín había destruido por completo el pabellón y solamente quedaban escombros. Pero en donde algunos vieron escombros, otros soñaron una universidad. Así fue, con la donación de muchos, con el trabajo de los estudiantes privados de libertad, con la colaboración de algunos agentes penitenciarios también. Las celdas fueron reemplazadas por aulas, las paredes cascaradas fueron reemplazadas por pizarrones, las camas sin colchón y sin frazada fueron reemplazados por pupitres y los presos fueron reemplazados por alumnos. Desde entonces, la Universidad de Buenos Aires dicta alguna de las carreras ofrecidas en contextos de encierro. Con la misma metodología del afuera, formamos profesionales en el adentro. Hoy damos las carreras de abogacía, todas las de ciencias económicas, filosofía y letras, psicología, sociología. Hacemos cursos de extensión universitaria, hacemos cursos extracurriculares. Algunos aprenden a leer y escribir en nuestras aulas. Con el tiempo también nos fuimos ampliando, ya no estamos solamente en la cárcel de Villa Devoto. Hoy estamos en los penales de hombres y mujeres, en la zona de Ezeiza, tan conocida hoy. También estamos en los penales para adultos y para jóvenes adultos del predio de Marcos Paz. Llevamos más de 30 años llevando la educación a contextos de encierro. En las cárceles argentinas, la mayoría son jóvenes. En las cárceles argentinas hay cerca de 70.000 personas y el 90% no pasa los 35 años. En las cárceles argentinas, el 72% no terminó el colegio secundario, el 60% no lo empezó y más del 30% ni siquiera terminó el colegio primario. Repito, no se trata de justificar, pero tenemos que entender para que esta realidad no nos duela más. La cárcel y la universidad, una intersección. Irrumpimos con nuestra propia metodología en esos contextos de encierro. Llevamos a nuestros docentes, tenemos a nuestros alumnos, damos educación en contextos de encierro y los motines fueron reemplazados por los habeas corpus. Pero claro, el sistema penitenciario no está preparado para responder con las normas que las leyes de la afuera existen para resolver los conflictos que se producen en el adentro. Así entonces, estudiar en la cárcel se transformó en peligroso. Llevamos, como les dije antes, más de 30 años haciendo educación en contextos de encierro. Así como 1 de cada 2 personas que se encuentran privadas de su libertad van a volver a esos mismos lugares, nuestros egresados en contextos de encierro tienen una tasa de reincidencia de apenas el 15%.
este es un resultado no buscado, porque lo que nosotros hacemos es asegurar un derecho en contextos de encierro, el derecho a la educación, derecho que no se ven privadas las personas que están en esos lugares. Pero este resultado inesperado lleva a la sorpresa de muchos y hace que, entre otras cosas, alguien como yo hoy esté acá contándole lo que hacemos en estos lugares desde hace tanto tiempo. Alguno, alguna puede creer que somos medicina contra el delito. No, no lo somos. Lo que hacemos es brindar herramientas para que cada uno, para que cada una pueda elegir con libertad cómo vivir su vida. La educación es una herramienta que genera hombres y mujeres libres. Y el trabajo de la Universidad de Buenos Aires en contextos de encierro muestra y demuestra la cantidad de conflictos que se podrían haber evitado si el Estado se hubiese anticipado con esta herramienta a los lugares en donde esta gente vivía antes de producir los problemas que los llevaron a estar en donde están. La educación construye sociedades pacíficas. La educación brinda oportunidades. A lo mejor de eso se trata, ¿no? De que brindemos oportunidades para que alguna vez y para siempre, todas y todos podamos vivir verdaderamente en paz. Muchísimas gracias.